Para explicar primero lo que es el contraste, os voy a enseñar el histograma de la cámara para que vosotros veáis cuál sería el sitio correcto donde nosotros tendríamos que exponer la señal para tener la mayor información posible. Como podéis ver ahora en la señal del histograma, nosotros tenemos valores desde la izquierda hasta la derecha. Esto quiere decir que tenemos una señal muy suave y que tenemos una señal con poco contraste, pero a la vez una señal bastante bien expuesta. Quiere decir que tenemos valores que están desde prácticamente el negro, como podría ser su pelo, o el jersey verde, que es oscurito, y los fondos, las cristaleras, que están oscuros, hasta partes bastante blancas sin que nos llegue a sobreexponer, como sería la pared, ¿no? Es importante esto que os digo de lo del no llegar a clipear. Para que veáis un ejemplo, voy a subir la exposición hasta 3200 ISO para que veáis que se nos ha desplazado la curva bastante más hacia la derecha. Voy a llevarlo más extremo todavía, hasta 8000 ISO, y entonces podéis ver que la curva se nos ha desplazado bastante a la derecha, por tanto los blancos que tenemos al fondo están sobreexpuestos. La información que nosotros tengamos sobreexpuesta o clipeada no la vamos a poder recuperar nunca. Entonces a nosotros nunca nos interesará grabar de manera que nuestro histograma esté muy a la derecha, nos interesará grabar más como os lo he enseñado antes, con un histograma en el que tengamos información desde la derecha hasta la izquierda, es decir, desde el blanco hasta el negro. ¿Qué pasaría si nosotros lo tenemos todo muy a la izquierda? Para enseñároslo lo pongo a 250 de ISO. Como podéis ver, ahora toda la señal está desplazada hacia la izquierda, es decir, está en la zona de negros. Esto hará que nosotros tengamos mucha menos información a nivel de bits de información, es decir, la cámara no va a captar tanta información como antes, lo cual producirá que si nosotros queremos volver a extender este histograma, vamos a sacar muchos defectos de cámara, la señal va a estar rota, la señal va a tener imperfecciones, lo que quiere decir que para nosotros lo ideal sería grabar con todo el histograma de la manera correcta. Luego podemos hacer muchas cosas, luego podemos hacerlo más a la izquierda, hacerlo más a la derecha, pero lo correcto y lo que quiero que de momento practiquéis, aprendéis, es esto, hacer un histograma que tenga información de izquierda a derecha, que será donde la cámara capte más información a nivel de bits. Y ahora vamos a trabajar ya sobre el contraste. Ahora, como podéis ver, esta imagen, que tiene un histograma tan chuli, tan perfecto, es una imagen con un contraste muy bajito. Es una imagen en la que tenemos el lado de luz expuesto correctamente y el lado de sombra, gracias a la pantalla LED que tenemos aquí rebotada a la pared, tiene un relleno que hace que también tenga información, es decir, no hay ningún lado que esté especialmente oscuro, no hay ningún sitio en el que no se le vea la información. ¿Qué es lo que pasa si nosotros apagamos esta pantalla? Como podéis ver, tenemos un lado en el que tenemos mucha información y otro lado en el que prácticamente no tenemos información. Ahora ya no os preocupéis del histograma. Está guay que nuestro histograma siga teniendo tanta información, lo cual quiere decir que nosotros a la hora de talonar vamos a poder manipular mucho mejor la información. Que nosotros aquí sigamos viendo el histograma tan amplio no quiere decir que nuestra imagen tenga menos contraste. El contraste nos lo va a mostrar más los niveles de luz que nosotros percibamos ópticamente. ¿Cuál sería la manera más guay de ver todo esto? Con un fotómetro. Si tuviéramos un fotómetro, podríamos detectar cuántos pasos de diafragma habría entre el lado con luz al lado con sombra. Nosotros aquí no vamos a trabajar con diafragma, pero sí que vamos a poder ver a nivel visual cuáles son las diferencias que hay entre el lado en luz y el lado en sombra. Para reforzar esto, si quisiéramos tener más contraste, si acercamos la pantalla, hacemos que el lado luminoso de la cara, aunque esté un pelín sobreexpuesto, si lo bajamos aquí a 800 ISO, tenemos que el lado luminoso de la cara, ahora ya sí con una exposición correcta, y el negro es un poco más denso. Todo esto siempre habrá que finalizarlo en postproducción, habrá que finalizarlo en etalonaje, porque nosotros es allí donde vamos a definir tanto la clave zonal final como el contraste final. Por eso muchas veces lo que nos interesará más es tener un contraste un poco más expandido, aunque no siempre, porque por ejemplo yo no puedo llegar a este nivel de contraste si he metido esta luz de relleno. Si meto este relleno, como podéis ver, la diferencia que hay de ahora a antes es brutal. Yo es muy difícil que pueda llegar al punto de contraste que tenía antes, aunque sí que puedo hacer bastantes cosas, sí que puedo llegar a contrastar bastante la imagen. Pero si nosotros queremos marcar esa diferencia tan clara y tan evidente, deberíamos trabajar con una única fuente de luz. Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando el contraste negativo, quiere decir el contraste que conseguimos poniendo banderas negras a los lados. Ponemos este techo porque si veis, si yo quito esta bandera,
se nos meterá un poco de relleno por aquí del techo. Entonces, si nosotros queremos generar un alto contraste, tenemos que hacerle un tejadín. Y quitamos ese relleno que nos generaba la parte de arriba. Luego ya, para generar un relleno menos negativo, tenemos la posibilidad de poner esticos, como vamos a ir haciendo ahora. Así que desmonto esto. Como veréis, ya solo con quitar estas dos banderas, el contraste ha disminuido bastante. No tanto como encendiendo una luz, pero sí que ha disminuido bastante. ¿Por qué? Porque nuestra pared es blanca. Pero si queremos dar un relleno que nosotros controlemos, lo ideal sería jugar con una superficie blanca propia para poder ponerla a la distancia que queramos. En este caso, lo vamos a hacer con nuestro estico y como veis, ya solo con poner esto ha cambiado bastante el contraste que tiene ella. De manera que nosotros, con acercarlo o alejarlo, podemos diferenciar bastante el contraste. Ahora tiene un relleno que es una fuente de luz un poco lateral de contra. Si lo ponemos aquí, será una fuente, y así no se ve en mi cámara, hará un relleno que nos hace que la imagen esté bastante menos contrastada que antes. ¿Qué podemos hacer también? Rellenar con otra luz. No solo podemos rellenar con esticos, sino que también podemos rellenar con luces. Como veis aquí, hay un poco de relleno ya porque estamos con un fondo blanco, pero nosotros a partir de aquí podemos ir trabajando. Si queremos un pequeño contraste, que ya será mucho más bajo que antes, o si vamos subiendo el contraste hasta que los dos lados de la cara están prácticamente igualados, y podríamos seguir subiendo el contraste, por tanto sería un contraste positivo, en el que el lado, el que antes era en sombra de la cara, ya sea más luminoso que el lado en luz de la cara. Ahora mismo la imagen está bastante sobreexpuesta, habría que bajar la sensibilidad, por ejemplo, hasta 320, pero podéis ver que la luz principal ahora está más baja que la luz secundaria, o la luz que hemos puesto después. Esto se puede jugar siempre que queramos. Nosotros podemos pasar en una imagen en la que la persona se esté moviendo de un sitio donde no tenga prácticamente contraste, en el que esté suave, a que luego tenga un alto contraste, a que después el contraste sea positivo, a que la luz le venga de arriba, la luz le venga de abajo. O sea, todo esto son cosas con las que nosotros tenemos que jugar a la hora de decidir cómo iluminar el plano. Como podéis ver, la luz de relleno o la luz que nos va a quitar contraste la podemos trabajar de muchas maneras. La podemos poner rebotada al techo, la podemos poner escondida detrás abajo. Es decir, tenemos infinidad de maneras de colocar ambas luces.